La sistematización orientada a aprendizajes. 5. Herramientas de la fase 2. Entrevistas. Recordemos que en la fase 2 se diseñan las herramientas a partir de técnicas como entrevistas y ejercicios colectivos. Vamos ahora a profundizar en las entrevistas, que bajo este enfoque de sistematización son conversaciones guiadas por preguntas que se conocen como entrevistas semiestructuradas. El guión de la entrevista cuenta con una sección introductoria, en la que se explicita el tiempo necesario para desarrollar la entrevista y se ajusta a la disponibilidad del entrevistado. Se expone el contexto de la experiencia a sistematizar y se pide el visto bueno para grabar o tomar nota. Adicionalmente, se presenta una cláusula de confidencialidad, en la que se consulta al entrevistado si autoriza o no incluir su nombre en el informe de sistematización y bajo qué condiciones. Las preguntas del guión sirven al entrevistador para orientar la conversación hacia los asuntos sobre los cuales interesa tener la percepción y el conocimiento de la persona entrevistada. En una entrevista semiestructurada no se leen textualmente las preguntas, ni en un orden estricto. Quien realiza la entrevista adecúa el guión para obtener la mejor conversación posible con su interlocutor. Está en libertad de parafrasear las preguntas para hacerlas comprensibles al entrevistado y puede también considerar sobre la marcha de la conversación que algunas de las preguntas no ameritan ser formuladas y más bien profundizar sobre ciertos aspectos. La persona que conduce la entrevista debe estar en capacidad de contrapreguntar, solicitar ampliación o explicación y seguir el hilo de la conversación cuando emerge algún tema que no estaba previsto y que ella considera pertinente para los fines de la sistematización. Es muy importante que ambas personas, entrevistador y entrevistado, tengan el suficiente contexto para la conversación antes de que ésta ocurra. Por último, es fundamental que se consulten y respeten los tiempos disponibles por el entrevistado y que se consigne y mantenga la cláusula de confidencialidad. Se pueden conducir dos tipos de entrevista en esta fase, una entrevista básica y una entrevista a profundidad. La entrevista básica es una entrevista corta, en la cual el guión se estructura a partir de unas preguntas orientadoras generales. Aciertos, fallas, vacíos, percepción de logros, dificultades, retos, condiciones habilitantes o limitantes para el desarrollo de la experiencia, aprendizajes y recomendaciones. Este tipo de entrevista se aplica a personas que, si bien han estado vinculadas a la experiencia, no necesariamente conocen el detalle del día a día, pero su percepción sobre el proceso es de interés para los fines de la sistematización. Normalmente no dura más de 30 minutos, si se conduce en forma individual. Por sus características, este guión de entrevista puede ser aplicado individualmente o a un grupo de 2 o 3 personas simultáneamente. No es necesario buscar el consenso ni la respuesta unificada. Simplemente recoger la voz de las personas entrevistadas. El guión de las entrevistas a profundidad se estructura a partir de las preguntas orientadoras de cada eje de análisis. Recordemos que tanto los ejes de análisis como las preguntas orientadoras se definen durante la fase de encuadre. Son los asuntos o temas alrededor de los cuales interesa al colectivo de actores clave realizar la reflexión, recoger aprendizajes y recomendaciones. Sugerimos que se realicen máximo 10 entrevistas a profundidad a personas cuidadosamente escogidas. Los criterios para seleccionar estas personas e incluso la selección misma se debe dar durante la fase 1 de aprestamiento y encuadre. Se pueden construir varios guiones de entrevistas a profundidad, incluso uno para cada eje de análisis, si se considera necesario. También se puede construir un solo guión y decidir cuáles preguntas se aplican al entrevistar a ciertas personas y cuáles se dejan de lado. Hemos aprendido que por las características de este guión
es más conveniente aplicarlo siempre en entrevista individual y no grupal. Para tener en cuenta, hay entrevistas a profundidad que pueden durar hasta 2 horas. Es importante advertir esto a la persona entrevistada al momento de pactar la cita, presencial, virtual o telefónica, para saber si puede hacerse en una sola conversación o en varios momentos. Recomendamos incluir en los guiones de las entrevistas a profundidad la misma sección introductoria con notas de recordación para la persona que conduce la entrevista, la ficha de información básica y la cláusula de confidencialidad. Recomendación importante. El guión de las entrevistas a profundidad suele ser la base para diseñar los ejercicios colectivos, talleres, grupos focales, etc. Por esta razón, las personas a las que se les haga la entrevista a profundidad no deben participar en los ejercicios colectivos, pues será repetitivo para ellas. Ahora que conocemos un poco más sobre las entrevistas, vamos a adentrarnos en los ejercicios colectivos, en los que privilegiamos la construcción de pensamiento grupal para capitalizar lecciones aprendidas, recomendaciones y reflexiones generales.